Bienvenidos a este nuevo episodio donde con nuestras experiencias y conocimiento profesional queremos inspirarte. Soy Rafael Paredes y esto es Paredes Inmobiliaria Podcast. Hoy, por supuesto, tenemos un tema muy interesante, muy importante, como es las claves legales para una transacción inmobiliaria exitosa. Este es un tema que debería de tocarse a diario en cada procedimiento de transacciones inmobiliarias, valga la redundancia, porque va de la mano con todo lo transparente y lo legal que puede ser al momento de hacer una negociación de compra, venta o alquiler, y qué mejor estar acompañado de un abogado, de una buena asesoría legal. En este caso yo hablaría de una empresa, de un buen asesor legal para tanto el comprador como el vendedor. En este episodio de verdad que para mí es un orgullo y de verdad que me complace mencionar a una gran amiga, colega, como es la abogada Ariana Sánchez, a quien le quiero dar la bienvenida a este episodio que para mí es sumamente, de verdad, me causa mucha alegría que estés conmigo hoy aquí. Primero porque somos amigos, colegas, nos desarrollamos juntos en actividades inmobiliarias y para mí el que tú puedas informar, porque este programa, una de las intenciones principales es que tú puedas informarle a nuestra comunidad de YouTube lo importante que es el basamento legal al momento de una negociación inmobiliaria. Bienvenida, Ariana. Gracias, Rafa. Un placer para mí estar en este espacio donde se sabe que es importante el asesoramiento jurídico para toda y cada una de las actividades de actos inmobiliarios. Soy Ariana Sánchez, soy egresada de la Universidad Rafael Urdaneta en Derecho, magíster en procesal civil de la Universidad del Zulia. Tengo diplomados en medidas cautelares, tengo un diplomado también en proceso penal venezolano y algunos cursos en condominio, venta y arrendamientos inmobiliarios. Interesante. Y fui también funcionaria 28 años para el Servicio Autónomo de Registro y Notaría. Fui registradora principal del Estado Zulia y también tuve la oportunidad de ser jefe de servicio y registrador auxiliar de los registros inmobiliarios de Maracaibo. O sea, a ti nadie te va a echar cuento a la hora de un registro, a los documentos. Definitivamente el acompañamiento tuyo no tiene ningún tipo de falla, por decirlo de una manera. Sin embargo, sería importante también para mí, aparte de que pudiera ser también para el público general, ¿desde cuándo es tu experiencia o cómo ha sido tu experiencia en el derecho y aparte de eso en el derecho inmobiliario? Bueno, en el derecho inmobiliario te tengo que decir que entré al registro muy joven, de 18 años, en el año 94. Ajá. Tuve de formación de derecho registral inmobiliario hasta el año 2022. Por eso es que digo que tengo 28 años de carrera como funcionario público. Como abogado como tal, fui egresada de la Universidad Rafael Urdaneta, como ya te lo manifesté, en el 2011. Nunca había ejercido el derecho porque era funcionario público, pero sí el día a día uno tiene roce con todas las clases de documentos que llegan a las oficinas y uno ejerce indirectamente su profesión. De una forma u otra dabas una asesoría. El asesoramiento jurídico. Qué bueno, de verdad que me sorprende mucho porque tenemos rato trabajando juntos y no imaginaba de verdad esa amplitud que tenías en tantos estudios, experiencias y bueno, me deja afocado, por decir de una manera, ¿no? Ahora, doctora, amiga Ariana, comprar un inmueble a la ligera. Un desastre. Sí, yo creo que definitivamente comprar un inmueble a la ligera es un desastre porque puedo decir que de una forma u otra, a veces por el carácter tiempo, parece mentira, pero tú te despiertas a las 7 y a lo que es decir son las 12. Se van acumulando algunas cosas. Realmente a veces, sin querer, nos vamos habituando a lo incorrecto de dejar cosas para después. Y esto trae como consecuencia hacer las cosas rápidas, pero tiene consecuencias bastante delicadas. ¿Cuáles pueden ser esas consecuencias delicadas? Bueno, te explico. El ordenamiento jurídico venezolano parte, ¿verdad?, de que toda negociación donde haya involucrado un inmueble tiene que llevar una formalidad de ley. Cuando decimos formalidad de ley, hay un código civil venezolano. Primero la Constitución, ¿verdad? En la Constitución dice que todos tenemos el derecho a la propiedad, artículo 15 de la Constitución.
Después viene el Código Civil, te estoy hablando más o menos una pirámide que el que estudia Derecho sabe que es la pirámide de Kelsen. Constitución, Código Civil, las leyes especiales, todo en su debido rango. Y lo importante es que toda persona que es propietaria de un inmueble o que va a comprar un inmueble debe saber o tiene que tener presente que debe cumplir una formalidad de ley. La ley de registro público dice que todo inmueble que se compre se debe protocolizar. ¿Qué pasa? Que hasta el 2016 estuvo vigente que cualquier documento de venta se podía autenticar por notaría pública. Ya no. Ya los documentos se protocolizan. ¿Por qué? Porque el acto ante tercero, cuando decimos el acto ante tercero, la fe pública ante tercero te lo da un registro, más no una notaría. Claro. Entonces, ¿por qué se dice que comprar un inmueble a la ligera es un desastre? Porque si yo soy propietaria, yo tengo que darte a ti la cualidad de lo que yo digo. Claro. ¿Y cómo lo muestro? Con un documento público registrado. Claro. Yo no te puedo decir, mira, yo soy la propietaria del inmueble tal y tú me vas a decir, dame tu documento. No, ¿Cómo lo compruebo? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo me doy cuenta? Nos vamos. Entonces, en resumidas cuentas de estos temas, una venta con un documento privado. Hoy se estila mucho por lo rápido, porque no tengo el dinero, porque me falta un documento. Ese escenario de un documento privado, ¿qué tanto pudiera causar de protección a ambas partes? O ese tipo de esa figura, ¿cómo queda en la parte jurídica de protección para ambas partes e inclusive para una empresa inmobiliaria? Bueno, el documento privado está consagrado en el ordenamiento jurídico, pero para que surte efecto ante tercero, tienes que hacerlo valer ante un tribunal. Okay. ¿Qué te quiero decir con eso? Que no solamente con la firma que están otorgando con dos testigos, ya eso es fe pública, no. Si tú quieres hacer valer ante un tercero un documento privado, debe llevarlo a un tribunal, que el tribunal, ahí se abre un juicio, con un proceso, con la finalidad de que el juez se le compruebe toda la negociación y el juez decide si se cumplieron los requisitos de ley, toma tu sentencia y lo vas a registrar. Ahora, esto ocurre a pesar de que se llega a un documento privado donde hay acuerdos mutuos y se habla de confianza, se genera una confianza. A pesar de que ocurre eso, ¿por qué se llega después a un juicio? Porque no llegaron a concretar. La falta de cumplimiento del contrato. Falta de cumplimiento, o sea, que si no tenemos el cumplimiento en este documento privado, corremos el riesgo de que tenemos que pasar un proceso en un tribunal. Entonces, bueno, definitivamente no es que sea un riesgo, simplemente considero que pudieran ser más bien tiempos cortos. Es una alerta. O sea, un documento privado es tener, como quien dice, las antenitas prendidas. O sea, es algo que se puede hacer. Porque no es igual que yo vaya, yo te compré a ti un inmueble y lo firmen al registro, ya yo sé que eso es mío. Claro. Ahora, un documento privado es algo latente. Ante todo. ¿Por qué? Porque por el documento privado, está bien, tú me lo firmaste, pero qué sé yo si yo al otro día como propietario de ese documento privado me voy al registro y tú se lo hayas vendido a una tercera persona. Claro. Ahí me nace a mí el derecho de ir al órgano jurisdiccional porque me nace mi acción de que tú tuviste el consentimiento de firmar un documento privado y ahí es que me nace a mí el derecho de ir al órgano jurisdiccional. ¿Con qué? Con la finalidad de solicitarle al juez haga valer mi documento privado. Bueno, voy a dejar abierta esta pregunta para el próximo segmento. ¿Cuáles son los lugares o los organismos legales para nosotros acudir a realizar una compra-venta legítima? Ya regresamos. Quiero presentarte esta importante propiedad en la ciudad de Maracaibo. Lujosa instalaciones de espacio construido y diseñado por el arquitecto Alina Masi. Nos transporta a una época de elegancia y sofisticación. Esta propiedad cuenta con 930 metros cuadrados de superficie y 800 metros cuadrados de construcción. En su primer piso vamos a conseguir 4 habitaciones con su vestier y sala sanitaria, un área de estar, y en su piso principal vamos a conseguir 2 salas
el cual también tiene un comedor, una escalera majestuosa con jardinería interna, sala, comedor, cocina, amplios patios y un área de anexo que sirve para albergar, bien sea servicios o sistema de seguridad en guardaespaldas. Te invito a conocer este magnífico inmueble ubicado en la mejor zona de Maracaibo. De nuevo acá con mi querida amiga Arianna Sánchez. De verdad que en el primer segmento me dejó asombrado, no sabía que tenía tanto conocimiento, pero definitivamente estar acompañado con abogados de este calibre, diría yo, es demasiado importante. Mis negociaciones van a ser con ella. Los invito a que la contacten. Bueno, dejé abierta una pregunta. ¿Cuáles son los lugares o los organismos más importantes legales para realizar una compra-venta de un inmueble? ¿Cuáles son? Bueno, según el ordenamiento jurídico venezolano y la ley de registro público, desde el 2016 para acá, solamente en los registros públicos inmobiliarios, donde esté ubicado la jurisdicción, hablando de Maracaibo, ojo, del municipio de Maracaibo, que nada más hay 3 registros inmobiliarios que están divididos por el número de parroquias que tiene el municipio. ¿Por qué digo ojo y por qué digo Maracaibo? Porque San Francisco, el mal llamado cuarto registro, eso no existe. Ese es el registro público del municipio de San Francisco. ¿Tienen uno solo? Diríamos el único. Que abarca las parroquias, el Bajo, Domitila Flores, todo lo que corresponde al municipio de San Francisco. O sea, que acá tenemos primer circuito, segundo, tercer circuito y tercer circuito. Que ellos solo manejan por zonas, o sea, por parroquias. El municipio de Maracaibo está dividido por sus parroquias y esas parroquias están divididas a su vez por los 3 registros que están adscritos a SAREN. Si las negociaciones de compra y venta solo lo vamos a manejar por registro, para dar fe pública en ese organismo, entonces las notarías, ¿qué figuras jurídicas manejan la notaría ante una transacción inmobiliaria? Bueno, pudiéramos hablar de una opción a compra, pudiéramos hablar de un arrendamiento inmobiliario y pudiéramos hablar de la autenticación de un poder de documentos que involucran inmuebles, porque el notario tiene fe pública para otras actuaciones, la venta de vehículos, pero ya esos son bienes muebles. Bienes inmuebles solamente opción a compra, arrendamiento y poderes. Algunas, no, creo que ya les quitaron hasta la facultad de las declaraciones de construcción. Esa facultad la tenían y creo que se las quitaron. Ahora bien, te digo creo porque no estoy muy clara si fue del 2023 sin embargo, para acá. Hay que verificar eso. Tenemos que ilustrarnos un poco más en ese aspecto. Ahora bien, cuando tú me hablas de opción a compra, manejamos opción a compra en muchos casos. Me di cuenta que manejamos muchos casos privados. Casi que la pregunta de lo que es una compra-venta privada, ahora vamos a hablar de una opción a compra privada. Se estila también una opción privada, una opción a compra privada, cuando no tengo un documento listo, quiero asegurarme más de esto, hay una planificación, un mutuo acuerdo. Cuando son privadas, de igual forma quedan protegidas legalmente, yo digo blindadas, ambas partes, las personas involucradas, o se recomienda preferiblemente, vamos a un ente público, vamos a un registro, a una notaría, quise decir, donde podamos quedar asentados nuestro una fe Sí, efectivamente, como te dije en la venta privada, la opción está en los mismos términos. Acuérdate que el contrato es ley entre partes, es tu consentimiento con mi consentimiento. Claro. Tú eres vendedor, yo soy comprador en la venta. En la opción tú eres promitente comprador, promitente vendedor. Pero cuando es privado, igualmente como la venta, tienes las antenitas prendidas de que si llega a pasar algo, para que surte efecto ante tercero, tiene que ir a un juicio. A un juicio. No es que el documento, ya por sí solo, porque lo firmé, ya surte efecto. No, eso se tiene que hacer valer en un procedimiento judicial en el área civil. Ok, entonces las opciones a compra definitivamente pueden ser privadas, pero se recomienda preferiblemente que se vaya a una notaría para que tengamos fe pública de los acuerdos, de los mutuos acuerdos que hacen las dos partes, tanto el propietario como el prominente comprador. Ahora bien,
¿cuáles son los recaudos que debe de tener el vendedor, el propietario del inmueble, al momento de presentar sus inmuebles en el registro para una venta? Ok, hay unos requisitos que exige la ley que son genéricos. En este caso sería la solvencia municipal, los servicios municipales, la 0.5 o vivienda principal. Si es un inmueble que la persona declaró vivienda principal, solamente la constancia que emite el señal. En su defecto, si no lo declararon vivienda principal, pueden cancelar la forma 33, que es el 0,5% del precio del valor del inmueble. Igualmente deben presentar los datos que salen en la página del CNE y también copia de si hay un causante, copia de la planilla sucesoral, o si el inmueble pasa de 1.500 metros, tienen que presentar el plano de mensura. Ahí, esos son los requisitos, como quien dice, básicos, los genéricos, principales. con la ficha catastral, que lo que pasa es que la ley habla del código catastral. El código catastral es una foto que toman como aérea de la ubicación geográfica del inmueble, pero aquí en catastro dan la ficha catastral, porque hay ficha catastral, cédula catastral y código catastral, son 3 documentos distintos. La ley te habla de código. Tienden a confundir a muchas personas creyendo que es uno, que todos son uno solo. No, esa es la cédula de la casa. Lo que pasa es que aquí genéricamente te dicen ficha catastral, cédula catastral, bueno, código fíjate catastral. Que con eso me activas a la recomendación que le quiero dar a toda la comunidad que nos está viendo. Estar asesorado, valga la redundancia, por un asesor inmobiliario certificado y un abogado especializado en esta materia es definitivamente importante, porque te va a orientar a una negociación exitosa y sobre todo transparente. ¿Okay? Sí, nosotros como los que somos abogados, que tenemos ese plus, que también somos asesor inmobiliario, lo que hacemos es que desde el momento que uno capta un inmueble, mi política es dame la documentación. Permíteme la documentación. Permíteme la documentación. Para orientarte inclusive. ¿Por qué? Porque por un documento se cae una negociación. Pero fíjate que ahí viene mi pregunta, que es clave en esta entrevista. ¿Cuáles son las limitantes al momento de hacer una negociación? ¿Cuál es el documento o cuáles son las limitantes que podemos tener al momento de una compra-venta de un inmueble? Bueno, limitantes hay muchas. La limitación más grande para comprar un inmueble es que esté prohibido. Cuando decimos prohibido es que tenga una medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar. Eso es lo más grave. Hay otras cosas que te limitan, no te lo prohíben. Ojo, una cosa es limitar y otra cosa es prohibir. Claro, definitivamente. Prohibir es que no va para el baile a menos se que puede vender. subsanes. Limitar es que tú lo puedes hacer indistintamente que eso esté. Por ejemplo, una hipoteca no te limita la propiedad, porque los que somos abogados sabemos que la hipoteca sigue al bien donde hay manos de quien esté. Si el bien está en mis manos, está hipotecado a favor de su acreedor. Claro. Pero no es que me va a limitar a mí la propiedad. Es un error para los abogados, para aquel abogado que diga que quien compra un inmueble hipotecado no es propietario. Eso es un error garrafal. Bueno. Porque yo puedo comprar un inmueble hipotecado y el inmueble es mío. El inmueble no es del acreedor jamás. Es tanto que cuando el acreedor yo no le pago, que pide la ejecución de la hipoteca, eso va a un juicio que se llama remate, y ahí lo adquiere quien subasta. Pero no es que el inmueble es del acreedor, jamás y nunca. Bueno, fíjate que me gustan estas entrevistas porque tocamos términos o palabras que se vuelven un día a día para los asesores inmobiliarios, como es limitante y prohibición. Sí. Porque a veces no, sí, está prohibido, pero sí puede. O sea, no, ya va, tenemos que definir si eso. Está prohibido no puede. Bueno, si nos vamos de este segmento y ya regresamos con más información. De nuevo acá en Paredes Inmobiliaria Podcast. Y seguimos acá
De verdad que está sumamente interesante estos temas. Creo que no nos va a dar el tiempo para poder transmitir. Vamos a tener que hacer un segundo episodio de la parte jurídica, la parte legal. Terreno ejido. Desafectación del terreno urbano. Ese es un documento que emite la alcaldía de cada municipio, donde desafectan según la ley el terreno que el solicitante le exige o le solicita, valga la redundancia, para que se le venda. Importante, terreno ejido con una construcción. Sí. Ocurren muchos esos casos. Sí, hay, por lo general las personas cuando compran el terreno ejido es porque ya los viene poseyendo y ya tiene construcción, que le dice el municipio, demuéstrame tu posesión a través de documentación, en este caso constancia de residencia, facturas, un croquis, algo que demuestre que lo viene poseyendo. Casi siempre le piden una constancia del... ¿Hay un tiempo determinado para eso? No. O sea, puede tener 2 días, puede tener un mes, o sea, lo importante es demostrar... Dependiendo lo que le emita el documento, la constancia de residencia, el consejo comunal, cualquier documento que le haga saber al municipio que esa persona viene poseyendo el terreno. Cuando leo un documento siempre me llama la atención esto, libre de gravamen. O sea, a pesar de que sé lo que significa, pero muchos no lo saben. Que no tiene hipoteca. Gravamen, la venta, ¿verdad? ¿Qué pasa? Jurídicamente la venta es enajenación, la hipoteca es el gravamen. Entonces cuando te dicen libre de gravamen, que no tiene hipoteca. Por eso que muchos abogados cometen el error que cuando redactan los documentos por inercia colocan vendo pura y simple libre de gravamen y atrás dicen constituye hipoteca de legal o constituye ahí hipoteca está mal redactado allí. Por supuesto te estás contradiciendo porque aquí me estás arriba diciendo que estás libre de gravamen pero me estás constituyendo una hipoteca. De que hay una hipoteca. La palabra gravamen me llama la atención. Hipoteca. Sí, pero me llama la atención, es en latín, es algo... No, en el derecho, viene del derecho romano, viene el derecho... Exacto. Sí, o sea, acuérdate que el derecho nace en la época de Roma. Hay muchas terminologías que vienen desde aquella época. Lo que pasa es que si yo me pongo a hablar en este espacio pasamos de aquí cada terminología, del significado, cómo se desprende cada palabra. Particularmente me llamaba la atención, cada vez que leo un documento me llama la atención. Ahora bien, me hablaste de hipoteca. Existe hipoteca, he tenido la oportunidad de ver hipotecas de primero y segundo grado, pero escucho también que hay de tercero y hay otros grados. Mira, la hipoteca no tiene limitante de los grados. Un inmueble puede estar constituido con 5 hipotecas. ¿Qué pasa con las hipotecas? Que hay privilegios. Es lo que llaman los grados de la hipoteca. Por lo general, el que tiene mayor privilegio es el que tiene la constitución, el acreedor de la hipoteca de primer grado. Porque si se llega a ejecutar ese inmueble, a pedir el remate, ¿quién va a cobrar primero? Aquella persona que tiene constitución de hipoteca de primer grado. Después cobra el de segundo grado, después el de tercero y así sucesivamente. Pero vámonos más allá. Yo sé que te voy a decir algo que no lo vas a saber, a lo mejor no me vas a decir cómo se come eso. Que en el derecho el grado de hipoteca es tan delicado que hay cosas que van por encima de las hipotecas. ¿Cómo así? Por ejemplo, si hay hipotecas que constituyen un gravamen X, o sea, un inmueble X, pero ese inmueble tiene una limitante, una deuda quirografaria. Entonces ya ese grado de hipoteca, ya eso se empieza a mover. Y cuando van a juicio de ejecución de hipoteca, empieza el juez a decir, vamos a ver quién es el que va a cobrar primero. ¿Quién cobra primero? Este que está aquí. O sea, lo que tiene los beneficios que también lleva mucho tiempo. He visto que me has hablado de varios procesos en tribunal. Sí. Creo que al no llevar las cosas como debe ser y pasar a un tribunal es un proceso que inclusive de gastos soy también. Especialista, yo soy magíster en procesal civil. A pesar de que trabajé muchos años en los registros, nunca hice una maestría en administrativo, sino en procesal. ¿Por qué? Porque el área en derecho registral inmobiliario abarca mucho lo civil. Y el civil, cuando tú estás sentado en un escritorio como funcionario público de un registro y te llega un tribunal de municipio, te llega un tribunal de protección,
te lleva a un tribunal de primera instancia hasta segunda instancia a hacer una inspección ocular, tú ahí es que te tienes que sentar y dices, me voy a pulir en esta área. Tuve la experiencia de tener una inspección y realmente para llegar a ese punto pasamos por un proceso. Ahora bien, inmuebles adjudicados. Esto es un beneficio que tiene la administración pública. ¿Qué pasa con la administración pública? La LOA, que es la que regula el área de la administración pública, dice que cuando tú como administración pública, embestida de administración pública, cuando te digo administración pública en cualquier órgano, puede ser nacional, regional o municipal, tiene la potestad. Vamos a poner el ejemplo de lo que era INAVI, que ahora es el INTU. INAVI vendía sus inmuebles, ojo, sin terreno, solamente la construcción. Ellos te reservaban el derecho de readquirir ese inmueble, a menos que ellos te entregaran una constancia donde decían que no la querían readquirir, que era la mal llamada cláusula opcional de INAVI. ¿Por qué decían cláusula 16 de opcional de INAVI? Porque ese era el número del artículo de la ley de INAVI que regía la materia. Entonces, cuando te dicen, yo te adjudico un inmueble, ¿quién te lo está adjudicando? Te lo por seguro que es el gobierno. Claro, normalmente. No es que tiene una prohibición, ojo, no es una prohibición, sí es una limitante. Porque el mismo gobierno te dice, yo te doy a ti el beneficio y te adjudico un inmueble, pero yo te limito la propiedad de que no lo puedes vender en 5 años. No es que tienes prohibición de venta. Tienes un límite, tienes una oportunidad en 5 años. Es más, si ¿es limitante 5 años o puede ser más o menos? Puede ser 15, 25 años. Es más, tú puedes, antes de los 5 años, ir al órgano al que te adjudicó el inmueble, mira, lo quiero vender, me lo permites vender, y ellos te emiten una carta donde dicen, lo va a vender, y el registro con esa carta te deja firmar. Por eso te digo que no es una prohibición, es una limitante. Una limitante. Entonces, un inmueble adjudicado sí puede tener una oportunidad de venta siempre y cuando cumpla la cualidad de un tiempo determinado dentro del documento que esté rigiendo o otorgándolo. Sucesión. La sucesión es cuando una persona, el propietario del inmueble fallece y los herederos, los que tienen el derecho legitimario de ir al departamento del CENIA, que es la administración pública, a solicitar el impuesto de pago de la sucesión por el derecho que tiene de ser hijo de fallecido, por consiguiente son los herederos de esa persona. Pero ¿cómo lo demuestra? Con el acta de defunción. Con el acta de defunción, en principio, el CENIA pide el acta, ve quiénes son los herederos y ahí se declara todos los inmuebles que esa persona tenga. Y fíjate, yo creo que vamos a tener que hacer un programa solo para sucesiones, porque es muy amplio ese tema, porque la sucesión indica muchas cosas, ¿no? Porque hay testamentos también, o sea, vamos a tener legados. Ariana, ¿a dónde podemos acudir para ver la cadena documental o el historial documental, diría yo también, para empresas inmobiliarias, asesores inmobiliarios, cliente propietario, cliente comprador e inclusive abogados que van empezando en el derecho y en el ejercicio del derecho y no sé dónde acudir? ¿Cómo acudo? ¿A dónde acudo para ver de verdad validar la legalidad o cómo está constituido, ¿verdad?, este documento? Bueno, en principio cuando tú quieres comprar un inmueble, tú le debes solicitar al propietario una copia de su documento de propiedad. Con ese documento de propiedad tú te diriges a la área de archivo del registro donde esté protocolizado ese inmueble y solicitas la cadena documental. Ojo, hay una diferencia entre cadena documental y tradición legal, que muchos abogados dicen, dame una tradición legal, dame una cadena documental. Una cadena documental es sentarse en el registro, en el archivo, y a través de las notas marginales hacer, como quien dice, la cadena y sacarle copia a todo ese cúmulo de documentos. Si tú me preguntas a mí, sería bueno hacerlo hasta la data. ¿Qué es la data? Cuando Ejido vende ese inmueble. Ahora, ¿qué es la tradición legal? La tradición legal es un documento que emite el registro público donde yo como abogado, como persona natural o como empresa,
le solicito al registrador me emita una tradición legal de ese inmueble. ¿Qué me va a decir el registrador en ese documento que me va a emitir? ¿Quiénes han sido los propietarios de ese documento, de ese inmueble, en los años que yo se lo estoy solicitando? Que es muy distinto la tradición legal que la cadena documental. Totalmente, sí. Entonces, es importante que todos los abogados sepan la diferencia, porque hay muchos que llegan, dame tradición legal. ¿Qué quieren? No las copias, eso no es tradición legal, eso es cadena documental. La tradición legal es un documento que emite el registro, como un, vamos a llamarlo así, como un gravamen, pero no va a decir que el inmueble que ha pasado ahora, con gravamen, prohibición. Eso se determina de la lectura del documento que te dan inicialmente cuando tú vas hacia al atrás. registro. Entonces, yo creo que leer para mí es lo más importante al momento de tú captar un inmueble y pides el documento de propiedad y leer bien lo que dice el documento, ir al registro, verificar lo que está allí y, de ser posible, verificar la cadena documental. Sin embargo, estar acompañado de un abogado experto en la materia es importante. No, y estar acompañado de un asesor inmobiliario integral, que de verdad esté preparado, certificado por la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, es demasiado importante. Lo considero importante. Preparado con cursos, con entrenamientos que dan algunas oficinas especiales a los asesores inmobiliarios. Te escuché nota marginal y eso me hace un ruido porque normalmente muchos leen los documentos en un libro y no se van a las notas marginales donde tienen alguna prohibición o alguna situación que debe verificarse. Inclusive notas marginales que se ignoran y al momento de una negociación que van a firmar se consiguen con esa sorpresa de que hay una nota marginal donde hay una prohibición. Mira, eso es tan delicado, Rafa, que hay abogados que toman el documento. A mí, bueno, antemano te digo que quienes me enseñaron a mí eran aquellas viejas ácidas de 1990. Ácidas. Tenían unos palos de porque madera eran blindadas, blindaban. Y no eran ninguna abogada. Blindaban negociaciones. Antemano te digo que ninguna era abogado. Pero por sus años de experiencia, las máximas experiencias, como se dicen en la parte judicial, ellas se graduaron como abogadas. ¿Verdad? Y lo que te quiero decir es que hay abogados que no te leen todo el documento. Miren, una nota de registro. Se van a algunos puntos y ya. Te pueden poner un usufructo o aclarar un usufructo. En una nota de registro te pueden aclarar una falla del documento de redacción de documento. Entonces, en estos días pasó en la oficina que me dicen, no, que el inmueble que están vendiendo, el apartamento, no se puede negociar porque no tiene condominio. ¿De qué año es? Del 70 y pico. Sí tiene condominio. No tiene, sí tiene condominio y yo voy al registro a verificar. Sí tenía condominio, lo que pasa es que no estaba la anotación de los datos del documento de condominio ni en el cuerpo del documento ni en la nota de registro. ¿Qué hice yo? Lo que te estoy explicando. Me fui marginales hacia atrás. Y en la tercera venta hacia atrás estaba citada en la nota de registro, no en la nota marina, no, esto no va a estar en nota marina. Okay. En la nota de registro se hace contar que el documento de condominio está protocolizado en la oficina tal, fecha tal, número tal. ¿Qué hice yo? Tomé datos del documento de condominio y lo hice contar en el documento de la oficina. O sea, no me pueden decir porque no lo ven, no está registrado el condominio, porque es una locura. Si tú eres propietario por un documento registrado de un apartamento, tienes que tener documento de condominio. Qué bueno, qué bueno. Fíjate que en resumidas cuentas, no tenemos tiempo para hablar de tantas cosas importantes porque es demasiado extenso. Cada vez que la doctora Ariana me dice algo, me dice una palabra clave para atendernos más. Pero el tiempo en el programa no nos lo permite. Sin embargo, te invito a un segundo programa donde ampliemos algún tema específico como sucesiones. ¿Y qué recomendaciones darías tú entonces al público, a la comunidad que tenemos viendo nuestro programa de YouTube? Bueno, la primera recomendación es buscar un abogado que sea especialista en derecho inmobiliario. ¿Por qué? Porque nosotros los abogados somos como los médicos, nos especializamos en un área. Si yo tengo un dolor de cabeza, yo no voy a ir al gastro, yo voy al neurólogo. Si yo tengo un problema inmobiliario, yo no voy a ir a un agrario, a un abogado agrario, ni a un abogado laboralista, ni a un abogado penalista. Yo voy a un abogado especialista en el área, que es el derecho inmobiliario. Y
tener mucho cuidado al momento de las negociaciones con los documentos, porque una falta de un documento, como decimos aquí en Maracaibo, tumba una negociación. Tumbar una negociación es de verdad echar para atrás tantas planificaciones, tantos procesos. Bueno, y con esta recomendación me despido, no sin antes dar gracias a Dios, dar gracias a todos ustedes y recordarles que así como mi amiga doctora Ariana recomienda un abogado experto, yo les recomiendo un asesor inmobiliario integral. Por eso acá les dejo y les recuerdo, soy Rafael Paredes, soy asesor inmobiliario. Mi número 0424-679-2948. Esto es Paredes Inmobiliaria Podcast. Te esperamos en el próximo programa. Gracias por estar con nosotros, Ariana. Un placer, sumamente contento. Complacida para mí estar en tu espacio. Bueno, no puedes irte de este programa porque aquí tenemos por tradición dar un obsequio. Que te vayas con algo en tus manos, es un presente importante de valores, que siempre digo que esto está lleno de valores. Y mientras demos más valores, vamos a ser un país con mucha fuerza. Así es. Gracias. Para ti, con mucho cariño.